Estamos en la última cápsula, que es precisamente el tema de clasificación de las sustancias psicoactivas y sus efectos. El objetivo de esta cápsula es profundizar en la clasificación de las sustancias psicoactivas de acuerdo a los efectos en el sistema nervioso central. Nosotros vamos a observar cuáles son las clasificaciones de las sustancias de acuerdo a su contexto, pero ya habiendo tenido un antecedente de las bases neurobiológicas, es importante reconocer cómo se clasifican las sustancias para identificar las principales consecuencias a corto, mediano y largo plazo del consumo de sustancias psicoactivas. Base elemental para entender el proceso adictivo, sus consecuencias y su prevención. Clasificación de sustancias psicoactivas y sus efectos. Vamos por la primera, la clasificación que tiene que ver con su estatus jurídico. Esta clasificación seguramente ya la han escuchado y tiene que ver con drogas legales e ilegales. Las drogas legales precisamente son todas aquellas que están reguladas para el consumo permitido bajo la ley. Aquí encontramos dos principales sustancias, que es el alcohol y el tabaco. Drogas ilegales son todas aquellas sustancias psicoactivas que de alguna forma no tienen una regulación normativa para el uso recreativo del consumo de sustancias. Cabe mencionar también que ninguna sustancia psicoactiva, ya sea legal o ilegal, es permitida en menores de edad. Eso es algo muy importante. Muchos también de adolescentes piensan, o incluso los padres están desinformados en el sentido de que el consumo de alcohol puede ser permitido para adolescentes. No, eso no está regulado por la ley. Cualquier consumo de sustancias, ya sea principalmente las legales, están normatizadas para que pueda hacer el consumo después de los 18 años. La siguiente clasificación que también podamos reconocer es la clasificación de acuerdo a su origen. Aquí encontramos entonces drogas, tres clasificaciones: las drogas naturales, las sintéticas y las semisintéticas. Las drogas naturales son todas aquellas que vamos a encontrar el principio de las sustancias de manera vegetal. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que es los hongos, con la sustancia activa que es la psilocibina, o el peyote, que lo encontramos en este cactus, que es la mescalina. Encontramos entonces la sustancia psicoactiva de una planta de un origen natural que no requiere ningún proceso bioquímico o de laboratorio. La clasificación de drogas sintéticas. Aquí encontramos precisamente todas aquellas sustancias psicoactivas que son producidas y elaboradas en laboratorios clandestinos. Las sustancias psicoactivas tienen que tener un proceso en laboratorio para poder tener ese efecto psicoactivo en las sustancias. Aquí encontramos, por ejemplo, las metanfetaminas, las drogas de diseño, que se producen principalmente en laboratorios. Y la última clasificación de sustancias de acuerdo a su origen es las semisintéticas. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo que es la morfina, que es un derivado de lo que son drogas de opioides. Aquí, si se dan cuenta, si hablamos de opioides, la sustancia viene de la amapola, que es un origen natural, es una planta donde la podemos encontrar de forma natural, pero para procesar lo que es la sustancia psicoactiva requiere un proceso químico, donde precisamente a través de un laboratorio se puede sacar lo que es la sustancia psicoactiva para producir ya sea lo que es la heroína o la morfina. Entonces aquí las semisintéticas las encontramos de un origen natural, pero que requieren de un proceso químico para poder sacar la sustancia psicoactiva. Clasificación de las sustancias psicoactivas desde la farmacología. Aquí es importante que una vez ya teniendo los antecedentes de las bases neurobiológicas de las conductas adictivas, ahora entendemos que el sistema nervioso central puede inhibir o excitar algunas funciones. En ese sentido, esta clasificación precisamente obedece a las acciones que tienen estas sustancias en el sistema nervioso central, a diferencia de la clasificación jurídica, que tiene que ver con una clasificación normativa, a diferencia de la clasificación por el origen, que tiene que ver precisamente si son naturales, sintéticas
o semisintéticas. Aquí esta clasificación nos va a permitir orientarnos precisamente hacia las acciones que tiene cada sustancia psicoactiva en el sistema nervioso central. Es así que nosotros encontramos 3 clasificaciones farmacológicas de las sustancias. En la primera tenemos los fármacos depresores del sistema nervioso central. Su nombre lo indica, depresores del sistema nervioso central. Significa que aquí los efectos que producen las sustancias en el sistema nervioso central va a ser de inhibir sus respuestas. Aquí encontramos, por ejemplo, el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los inhalantes y los opioides. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ingresamos, por ejemplo, una sustancia psicoactiva de opioide, por ejemplo, el fentanilo, si decimos que son depresoras del sistema nervioso central, van a deprimir ciertas funciones, como por ejemplo la respiración. Por eso es que hay riesgo de que las personas pueden caer en un paro respiratorio, porque deprimen el sistema nervioso central. Estas sustancias, por ejemplo, el alcohol en algunas personas tienen la confusión de que es estimulante o es depresora del sistema nervioso central. En un inicio, el alcohol tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central, desinhibe, hace que las personas tengan una acción, pero si ustedes se dan cuenta, conforme va pasando la cantidad y el tiempo de consumo, las personas incluso empiezan a tartamudear, el pensamiento no va a la misma velocidad que la respuesta, por ejemplo, en el habla. Quiere decir entonces que este efecto, esto es algo muy de un ejemplo de una sustancia psicoactiva donde podemos ubicar el efecto depresor del sistema nervioso central. La persona entonces puede empezar a pensar que se mueve de forma coordinada, pero la respuesta del pensamiento a la motriz va a ser más lenta. Por eso es que son los accidentes viales. Fármacos estimulantes del sistema nervioso central. Si los depresores inhiben, los estimulantes precisamente hacen que las funciones se alteren en estos neurotransmisores que ya vimos, por ejemplo, en la vigilia. Aquí encontramos 2 clasificaciones importantes, los estimulantes menores y los estimulantes mayores. En los estimulantes menores encontramos, por ejemplo, la cafeína y la nicotina. Aquí podemos observar que estas sustancias implican una estimulación en el sistema nervioso central. Hay un mito, por ejemplo, cuando dicen que el consumo de nicotina o de tabaco relaja. Lo que hace en realidad es estimular el sistema nervioso central, lo excita. Aquí en los fármacos estimulantes mayores encontramos un potencial que es mucho mayor al de los estimulantes menores. Por ejemplo, ahí está la cocaína, las anfetaminas, las drogas de diseño o los alucinógenos. En este sentido, podemos observar precisamente que aquí, como lo mencionábamos anteriormente, anfetaminas, las personas pueden pasar un periodo de tiempo largo en vigilia, pero también pueden tener como toda esta alteración precisamente en lo que es el proceso, por ejemplo, de eliminación de agua en el cuerpo. Un ejemplo también importante que tiene que ver son los alucinógenos. Los alucinógenos precisamente tienen esta función específica. Pueden escuchar, ver o sentir cosas que no existen. Esa es una alucinación que tiene que ver con alucinaciones sensoriales. Las drogas alucinógenas también se encuentra otro tipo de alteración que son los delirios. Los delirios tienen que ver con un pensamiento erróneo y que se cree que es realidad. Es así que nosotros podemos observar y detectar a las personas que están bajo un estado de intoxicación. El cuerpo entonces va a tener ciertas señales que de acuerdo al tipo de droga de consumo, si es estimulante, depresora o alucinógeno, podemos encontrar en los usuarios. Por ejemplo, sustancias psicoactivas depresoras del sistema nervioso central. ¿Qué podemos observar en los ojos? Podemos observar este efecto que es la miosis. La miosis es la constricción de la pupila, una pupila pequeñita, por eso es la constricción, porque se comprime. Incluso, aunque se tenga un estímulo de luz, normalmente cuando nosotros ponemos un estímulo de luz en nuestro iris, se amplía la pupila,
y en este caso cuando una persona está intoxicada bajo una droga depresora del sistema nervioso central, vamos a encontrar frecuentemente la miosis. A diferencia de un estimulante, el efecto es contrario y podemos encontrar una midriasis. Significa que podemos observar estas pupilas que son grandes a pesar de que estén en obscuridad. Otro, si se dan cuenta, tiene que ver con los efectos depresores del sistema nervioso central. Las personas se quedan dormidas. Si se consumen estimulantes del sistema nervioso central, vamos a encontrar personas que estén alertas, que estén ansiosas, que entren en estos periodos maníacos, ¿no? Donde las personas tienen precisamente diferentes actividades en diferentes tiempos. Y por último, ahí tenemos una imagen de lo que es el efecto de una droga alucinógena, que es la despersonalización. La persona en este efecto en específico puede sentir que es otra persona o incluso puede verse fuera de ella. Esta imagen lo refleja perfectamente. La persona puede sentir que no es ella, es un proceso de despersonalización. Aquí, como decíamos, hay personas, experiencias que dicen que pueden escuchar, ver y sentir los olores, alucinaciones. Eso es lo que produce este tipo de clasificaciones. Es así que la clasificación farmacológica de las sustancias psicoactivas nos permite entonces observar esos signos, esos síntomas que podemos encontrar en las personas a partir de si la droga es un estimulante, un depresor o un alucinógeno del sistema nervioso central. Espero que hayan disfrutado este módulo que nos da una introducción precisamente a la comprensión de lo que es el proceso adictivo.